Interesantísima tamén a intervención de Moncho, e agora eles cantan tan ben e tocan tan ben, e nós estamos aquí un domingo a mañá tomando un vermú de historia, entón pedimoslle que por favor, abusando un pouquiño, nos canten outra. Bueno, aquí moitos somos desa chamada Ribeira Sacra, cada vez somos máis, porque a veces a Ribeira Sacra xa non a vamos metendo na cabeza. O que eu teño claro, non sei se son da Ribeira Sacra, supoño que sí, que sí, teño claro que son ribeiraos. Ribeiraos son todo porque os maiores eran ribeiraos, aquí tamén, ribeiraos legítimos e tal. Os ribeiraos porque os losos estaban na ribeira, nas diferentes ribeiras que ten este territorio, ribeirao porque aí está o río, o Sil, o Cal, o Miño, etc. E vivían esa vida, e nese río, cando era río, pois sempre había unhas pozas que se chamaban os peagos, que eran esas pozas que van labrando a veces os afluentes, non? Dos ríos, e fan unhas pozas onde van parar, e van parar moitos mortos no río, non? Van parar esas pozas. E bueno, traía isto porque ten Lorca pois, un poema que se chama Nocturnio do Ascente Morto, un dos 6 poemas, que fala precisamente do río Sil, fala precisamente dos afogados do Sil, que todos sabemos moitos nomes de afogados no Sil e noutros ríos. Igual que nas fontes, casi todas as fontes, non todas, pero moitas teñen o seu afogado, por menos a mí, no meu pueblo, moitas fontes teñen os seus afogados. Pois este Nocturnio, supoño que ca axuda de Guerra da Cal, estuvo Blancamoto, que foi máis ben Guerra da Cal, é unha obsesión, é unha teima, o río está aí, ben, nada máis. García Lorca, ese gran poeta da Barraca ou de poemas que lle ten, que fixo lá en Nova York, que son unha absoluta maravilla, non? Non hai nada que falar de non. Nocturnio, vamos lá. Su alma lloraba, ferida y pequeña, en baixos aromes de pinos e d'herbas. Agua despenada baixaba da lúa, cubrindo de lirios a montana nua. O vento deixaba camelias de soma na luñeira mucha da súa triste boca. De mozos loiros do monte do prado pra ver o adolescente afogado. Ai, como canta as aves do sil sobre a verde lúa, como un tamboril. Mozas imos vinde, axiña chegar, porque se ese río o leva a probar, porque se ese río o leva a probar. Vinde xente oscura do cume do mar, antes que este río o leve pro mar.
abre los cielos sobre a verde lua, como un tamboril, o facimos vinde, baixinha chegar, porque se este río o leva a provar, porque se este río o leva a provar. Ai, como canta as aves do céu sobre a verde lua, como un tamboril, mozos imos vinde, baixinha chegar, porque xa se río no leva a probar, porque xa se río o leva a probar, porque xa se río o leva a probar. Profesor Fran Domínguez, que mellor que García Lorca para honrar a seu avó. Ben, pois cando saben moitos dos aquí presentes que cando se facía unha meda bonita ao final se lle poñía o ramo, e para poñerlle o ramo a esta meda que hoxe estamos facendo nada menos que un profesor que ven de Carolina do Norte, dos Estados Unidos, un hispanista moi coñecido, especialista en literatura medieval, escritor, pero sobre todo para nós o neto de Fran Domínguez. El é realmente o culpable, no mellor sentido da palabra, de que nós hoxe esteamos aquí, de que nós coñezamos a súa figura, porque el empeñouse en que había que coñecela, puxose en contacto con quen tiña que poñerla, e ademais hoxe está aquí, e non só está el, ben acompañado da súa dona, a súa muller e o seu fillo, que lles agradecemos tamén a súa presenza, e tamén pido un aplauso para el. Profesor Fran Domínguez podía pois descubrir todo o que sabe sobre o seu avó, publicalo, guardalo ali, pero non, el ademais quere compartilo con nós. Por iso eu me sinto tremendamente feliz e felicito a cada un de todos os que están aquí hoxe presentes por ver isto cheo, porque non chegaron as cadeiras e porque esta familia pode sentir que realmente estamos con eles e que realmente queremos honrar a figura do seu avó. Moitas grazas. Saben ademais que non só vai compartir agora, e compartiu sempre todo o que sabe sobre o seu avó, senón tamén o seu arquivo fotográfico. E como se dixo en Castro, ali na casiña aquela onde está a oficina de turismo, hai unhas fotos moi interesantes. Non as perdan porque igual ven algún familiar seu ou algún devanceiro seu. Moitas grazas tamén por compartir todo eso con el, así que para nós todos é unha honra que agora nos fale o profesor Fran Domínguez. Quiero decir que en la primera generación de los emigrantes el gallego se pierde. No se pierde como lengua que se entiende, pero se pierde como lengua que se habla. Así que tengo que hablar en castellano para no cometer todo tipo de error, ¿no?
Es un placer estar aquí entre vosotros en un acto dedicado a mi abuelo, Francisco Domínguez Mosquera, en su lugar natal. Y sobre todo en compañía de tan ilustres panelistas como son estos. Y mi intención era que poco a poco saliera a relucir más información sobre mi abuelo. Y claro está, no podía venir porque estando en América estoy demasiado lejos de la cuestión galaica, aunque siempre me ha interesado. Y me complace el que sea así, que se comiencen a hacer investigaciones de relevancia. Así que ese es un verdadero placer para mí. Debo, por supuesto, dar gracias también a Ita Gómez y a Garabaullo por haber organizado esta sesión y por la exposición fotográfica montada en la Oficina de Turismo de Castro. También al excelentísimo alcalde de Carballedo, Julio Yebra, por asistir, y a miembros de mi familia, que hace tiempo que no los veo, por su asistencia. Ita me pidió que les dirigiera unas breves palabras sobre mi abuelo, pero debo confesar que nunca llegué a conocerlo. Murió en el 37 y mi padre murió en el 50. Así que dense cuenta que ese es un caso fatal, porque todo el conocimiento de los antepasados viene en boca del padre, viene también por conocer a los abuelos. Y eso no sucedió. Claro está, mi madre me dijo algo de él. Siempre conocí que era una persona importante para la familia, importante para el mundo de los negocios, pero de su labor política no conocía nada. Es más, no sabía nada de que había vuelto tanto a Galicia. He rastreado por lo menos 8 veces a través de las listas de pasajeros de buque que había venido a Galicia. Y la última vez que vino fue en el 32 y ya no volvió. O sea que su intención, bueno, volvió, pero su intención era quedarse en Galicia. Así que estos datos, bueno, antes que nada también quería decir que como niño siempre asistía al banquete anual de la Asociación Chantada Carballedo y sus comarcas, que no sé si todos sabes que los emigrados se reunían una vez al año para recaudar fondos para crear las escuelas, y como niño asistía a ellas, pero nada sabía. O sea que son cosas que eran comidas interminables. Para un niño era un verdadero crimen, ¿no? A veces me dejaban salir al jardín y cuando empezaban a hablar las personas. Así que conocía la asociación, pero como un nombre, como algo que tenía que pasar una vez al año. Y esto continúa después de la muerte de mi abuelo, porque mis primos fueron presidentes también de la asociación, así que la familia siempre estaba tras esa asociación. En realidad, el número de chantadinos, gente de Carballedo, de la comarca, que residían en La Habana, siempre fluctuó alrededor de los 300 hombres. Las mujeres, claro, 300 mujeres, ya hay que añadir los hijos. Así que, y no todos tenían buena posición económica. Pero lo que pasaba es que personas como mi abuelo pagaban por el local, pagaban por la comida,
y entonces el dinero que venía de los asociados se podía mandar íntegramente o se podía dedicar íntegramente a esta función de las sociedades. Como soy académico por profesión, estoy acostumbrado a la investigación y sé dónde están las cosas. Así que he ido allegando documentos y centenas de citas y artículos de la prensa del día bueno, para decirles, tengo por lo menos 100 citas en revistas, entrevistas que le hacían. Así que poco a poco he ido, su figura se ha ido perfilando en mi mente a través de estas cosas y han servido para datar lo que se ha quedado, que es un montón de fotografías. Nuestra situación es que salimos rápidamente de Cuba cuando hubo un cambio de gobierno, siempre con intención de volver, pero no volvimos. Y entonces mis abuelos, por parte de madre, quitaron las fotografías de los álbumes en que estaban y nos las mandaron. Así que las fotografías han sobrevivido, pero el contexto, esas pequeñas oraciones que dicen dónde toman lugar quienes participan en las fotografías, todo eso se perdió. Así que tenía fotografías, pero no tenía nada sobre su contexto. Pero lo que me he dado cuenta es que todas estas fotografías, o casi todas estas fotografías, porque mi abuelo era también fotógrafo, tenía su Leica y se iba por ahí sacando fotografías que son informales. Todas estas fotografías son fotografías hechas por profesionales, para periódicos y para revistas. Así que a través de mi investigación he encontrado en dónde aparecen estas fotografías, y esto me ha permitido crear, digamos, una cronología de la vida de mi abuelo. Cosas que no sabía antes, pero que ahora sé. Mi abuelo, y les voy a leer lo que es esencialmente una cronología. Puede poner en un contexto mayor lo que han oído de los otros panelistas. Mi abuelo nació en Carballedo en 1889, en Zapallo, ¿verdad? Y emigró a Cuba en 1904 a los 14 años. Ahora, una persona joven, ¿cómo va a emigrar? Bueno, así emigraron muchos, pero yo sospecho que él no emigró solo, emigró con algún primo, algún tío, y él fue recibido por una familia que ya estaba en Cuba, porque tenemos datos que se remontan a mediados del siglo XIX de un tío abuelo suyo que sirvió como salvaguarda de caballería a don José de la Concha, que es uno de los principales dirigentes de Cuba en esta época. Se le dio el título de Marqués de La Habana, y murió allí. Así que murió allí. Cuando se dice que uno muere allí, se queda la familia también. Así que esta familia formaba parte de un grupo que provenía de Carballedo, de Chantada, de sus comarcas, y que se reúnen en 1912 para fundar la asociación Chantada, Carballedo y sus comarcas, que es una de las asociaciones microterritoriales que se fundan bajo el centro gallego,
y todas ellas se dedican a la educación, se dedican a fomentar la educación en Galicia. Es un caso verdaderamente extraño, porque eso no lo hacen los emigrados a Estados Unidos, no lo hacen los emigrados a otras partes. Los emigrados gallegos, a Cuba, a Argentina, al Uruguay, todos se dedican a fomentar la educación en Galicia. Debo decir también que en 1910 se casa con Celsa Fernández González, y ahí, por ese lado tengo también relación con muchos de ustedes. Sí, y Celsa no nació aquí, nació en Beiro, pero la familia se radicó aquí. Así que la asociación se dedicaba a fundar escuelas, se dedicó a fundar escuelas en Chantal de Carballedo, que entonces solamente tenía 3 para 25 parroquias. Así que, y ustedes las conocen, están por toda la región. Pero Sampayo y Carballedo tenía más necesidad que la que podía satisfacer la asociación. Así que mi abuelo fundó una con sus propios fondos. La asociación, y les voy a leer un pequeño párrafo, estaba dedicada a clasificar los pueblos de dichos ayuntamientos con arreglo a su población escolar y determinar así los edificios que se necesiten para las escuelas que funcionan y solicitar las escuelas que faltan para luego construir edificios que les correspondan. Entonces está la construcción. Tiene que pasar cierto tiempo entre 1912, cuando se crea la asociación, y el momento en que finalmente se erigen los edificios, y eso es más tarde, más o menos en la época posterior a la presidencia de mi abuelo de la asociación. En todo caso, el hecho más importante de ese momento es que la asociación se funda en 1912. 6 meses después toma lugar la visita de Basilio Fernández. Álvarez, otro nombre de la familia. Basilio Álvarez y es recibido en el Centro Gallego. Basilio venía a recaudar fondos para Acción Gallega, recaudar fondos, conseguir el apoyo del Centro Gallego. El Centro Gallego no se lo da porque teme meterse en la política. Estaba más bien dedicado al bienestar de los gallegos de Cuba. Lo que perseguía era el bienestar de la salud y tener un lugar, y es un lugar verdaderamente fastuoso, el Centro Gallego de La Habana, en que se pudieran reunir los gallegos. En todo caso, no le da el apoyo a Basilio que quería, pero sí las asociaciones territoriales. O sea que el dinero fluye también en dirección de Basilio a través de estas asociaciones. Y mencioné Beiro antes porque Basilio es conocido como el abad de Beiro. Así que tenía un punto de contacto con Domínguez Mosquera y su esposa Celsa, con quien se casó en 1910. Los ideales de Basilio eran esencialmente lo que van a ser más tarde los ideales que aparecen en el Partido Galeguista. O sea que tenía
prestar atención, verdadera atención a la condición del labrego, en Galicia, de una manera algo diferente. Basilio era un agitador, un cura, claro está, pero un agitador, un gran hablante, director de La Zarpa, el diario de Orense eventualmente, fue también miembro de las Cortes, todo es un poquito más adelante, pero durante sus estancias en Cuba es escuchado por todas partes, hace todo tipo de arengas, viaja por la isla en tren, acompañado por miembros de la asociación, entre ellos mi abuelo. Así que esa experiencia debe haber quedado en su mente, porque siempre fue un hombre de negocios, del mundo de los negocios, pero siempre con vistas puestas hacia Galicia y hacia el mejoramiento de la educación en Galicia. Volviendo a la cronología, en 1919 mi abuelo es elegido apoderado del Centro Gallego y quizás no sepan, es el grupo de gente que dirige el centro Gallego. Así que ya para 1919 era una persona importantísima. En 1919 es elegido vicepresidente de la Asociación Chantada Carrilleros y Comarca, y en ese mismo año compra lo que para muchos es la verdadera base de su fortuna, aunque obviamente no lo es, porque ya nadie llega a ser apoderado sin haberse establecido bien antes. Ese cargo solo lo regentan personas que son relevantes entre los gallegos de La Habana. En 1924 es elegido presidente de la sociedad, como dije, y se desplaza a Galicia para supervisar la finalización de las escuelas de la sociedad, que ya poco a poco se van a ir abriendo sus puertas. Estos años también lo ven en frecuente contacto con la clase política cubana y con periodistas, porque la situación de los gallegos en Cuba, no sé si saben de eso, es algo difícil. No son ciudadanos, pero están de lleno metidos en la política. Si han visto alguna vez las imágenes de La Habana, centro gallego, centro asturiano, edificios, palacios inmensos, al lado del Capitolio. O sea que eso les habla de cuáles son los grupos de influencia sobre la política cubana. Y en ese momento se estaba discutiendo la posibilidad de darle el voto a los inmigrantes. Para algunos cubanos eso era una cosa difícil, porque inmigrantes capaces de votar, había 70.000 cubanos capaces de votar, 50.000. Así que ese desnivel es lo que ocasiona algún roce entre los inmigrantes y los cubanos. Y hay ataques en la prensa en contra de los grandes negociantes. Él participa a eso, escribe cartas a la prensa en que se queja de la falta de apoyo de su gran amigo el presidente Machado hacia la clase de negociantes
comerciantes con que había tratado también, porque Machado llega al poder porque lo apoyan los emigrantes financieramente. Eso es lo que hace. Así que todo esto está pasando durante estos años, pero en el 29 ya empieza a desapegarse de la situación cubana. Existe una fotografía de un banquete de despedida que le dan. Afortunadamente está firmada por detrás por todos los asistentes. 2 de ellos se sublevan en contra del presidente al año siguiente. Uno es el principal oponente de Machado. Así que eso es lo que sucede, que los gallegos se van desapegando de Machado y van apoyando a otras personas. Pero ya Francisco Domínguez Mosquera ha cambiado su perspectiva. Y entre el 25 y el 36, cuando deja España por última vez, ha estado actuando en ciertas formas en beneficio del lugar. Electrifica, provee de agua potable, gas y recursos médicos y veterinarios al lugar. Todo está documentado por citas en los periódicos. Pavimenta el camino que conecta la Varela con la carretera Chantada en el 28. Se hacen miembros, y como han oído a nuestros ponentes, del Partido Galeguista, lo sufraga. O sea que es una de las personas que provee el dinero que sostiene el Partido Galeguista y las campañas del Partido Galeguista. Fabrica la escuela de Santiago de Losada con sus propios fondos a causa de la insuficiencia de los fondos de la Sociedad Chantal de Carballero para satisfacer las necesidades de los niños de sus parroquias, de las parroquias vecinas. Monta esa excursión de que han oído y participa en ella. Una excursión de estudiantes que asisten a la escuela que funda, pero que son estudiantes también de las escuelas colindantes. Creo que son 3 autobuses que salen de aquí en recorrido por toda Chantada, siguiendo un itinerario que Otero Pedrayo crea, y son recibidos, por ejemplo, en Orense por Francisco Risco, que es quien los lleva a la catedral, les enseña las burgas, todo eso, y en la misión biológica de Pontevedra por Gallástegui. Así que no es simplemente un paseo campestre, es la creación de algo de necesario para mejorar la vida gallega en esta época. Y la escuela que funda, bueno, yo no sé hasta qué punto se enseña la lengua gallega, cosa que estaba seguramente prohibida, pero las ideas de Francisco Risco sobre la educación son las ideas que se promueven en la escuela, sobre todo en la educación de los niños pequeños, porque en este punto es una escuela dedicada a la educación de los niños pequeños. Pero eso es lo que entrego, porque lo que siempre se asocia con estas actividades es la música gallega. Es amenizado, los niños son amenizados por los miembros del banquete que se da al principio, por una asociación musical de gaiteros,
y también la lleva a varias partes, a varias ciudades colindantes cuando es necesario. Funda, como oyeron, el Sindicato Agrario de Carballed, del cual es presidente, y dona, o crea, no estoy seguro que donara, el edificio en que se reúne el Sindicato Agrario. Ahora, cuando yo visité en los 70 Carballedo, Alfonso me dijo, ese edificio que sirve de cuartel de la Guardia Civil es tuyo. Bueno, no sé si es el edificio del sindicato, porque obviamente no hubiera fundado un es interesante que un edificio dedicado a los labradores se dedique después a la policía. Aparece, como vieron, como candidato comisario para elegir al presidente de España, en compañía de Nao, de Benchusei, que como también oyeron, era un gran amigo de mi abuelo. Y quedaba en su casa cuando venía, bueno, no siempre cuando venía a San Payo, pero de vez en cuando quedaba en casa de él. Figura en la gran, como oyeron también, en la gran celebración de las mocedades galeguistas en Celanova en el 35. Y las mocedades galeguistas es una asociación a la que presta mucha atención. Así que no dudo que también en cuestiones financieras participar en ella. Y para mí un dato Julia tiene 98 años. Descanso. Subvenciona la mocedad, el periódico. Bueno, no digo que la financiara directamente, pero Vieto de Rivadulla y los otros miembros del comité editorial eran también emigrantes, volvieron de Cuba y fundaron ese diario. Así que la sociedad provee fondos para él. Una cosa muy grata para mí es que favorece el estudio de la cultura y lengua gallega como uno de los socios protectores del Seminario de Estudios Gallegos. Dedicado a él por Otero Pedrallo, pero esas simplemente no sé en qué contexto se le dio ese libro, pero debe ser como obsequio en algún momento. Como dije, favorece el folclore gallego y patrocina a grupos corales. La banda que está asociada a su nombre es Aires de Montaña, pero no sé nada más de ella. Y Aires de Montaña debe de ser la banda que llevó a Celanova a la reunión de los que se hizo en ese momento. No sé si les dije que él estaba en la presidencia de esa reunión. En todo caso, queda mucho por investigar.
la relación con Basilio, bueno, debe haber sido bastante profunda, pero no sé si es muy profunda en el 36. Sé que mi abuelo recibió un par de homenajes en el centro de Galicia de Madrid, y en el momento que Basilio era presidente del centro, pero más de eso no sé. La relación con los Bóveda debe de haber sido estrecha con uno de ellos, pero no sé cuán estrecha era con el otro. Con Bencho VI sí estoy bien seguro de que era buen amigo, que mantiene relaciones con él. De la documentación cubana no tengo nada. Mucho debe haber quedado, pero está allá. Y está en difíciles condiciones de acceso, porque en realidad no tienen los medios en este momento para hacer mucho. Así que hay cantidad de cosas. Su relación con Otero Pedrayo también es una incógnita. Sé que las tenía. ¿Eh? Sí, muy bien. Si me puedes decir más. En todo caso, hay mucho por investigar sobre su vida. Por lo tanto, este reconocimiento Carballedo es muy grato para mí, sobre todo por hacerse en una escuela que está hecha, está fabricada en terrenos que pertenecieron a mi abuelo. Así que de la antigua escuela se pasa a otra, también asociada con su nombre. Muchas gracias.